291-481-7008. Suscríbete al canal de YouTube de UQ Web Radio y disfruta de lo más destacado de nuestra plataforma. Ingresás, te suscribís de manera gratuita y si activás las notificaciones, sabes cuándo hay nuevo contenido disponible. UQ Web Radio. UQ Web Radio. Estamos donde tenemos que estar. unocontraunoweb.com. Asociate a APREVA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina. Encontrá toda la información del básquet en nuestra web www.unocontraunoweb.com. Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.unocontraunoweb.com. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, @UQWeb, Facebook, /UQWeb Radio, Instagram, @UQWeb y visita nuestro sitio unocontraunoweb.com. La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio, una edición atípica, bastante rara, histórica, por decirlo de alguna manera, no por nosotros, sino por lo que está sucediendo en la NBA, en los deportes estadounidenses, pero principalmente en la liga de básquet profesional de ese país, la más importante de todas. Y vamos a estar repasando un poco lo que sucedió en estos últimos días, qué se viene para el futuro de los playoffs y obviamente todo este trasfondo que tiene que ver con la lucha contra el racismo, con el tiroteo a Jacob Blake y con todas las medidas que están implementando los jugadores en conjunto con la liga para tratar de combatir ese tipo de injusticias. Como siempre, a mi lado virtualmente me acompaña Emiliano Irigondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola Lea, muy buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado. Así es, una semana bastante especial, unas 48 horas por demás intensas y quizás de las que más van a quedar en la historia, más allá de que toda esta pandemia está haciendo que esta temporada ya quede en los libros y en las páginas más importantes. Bueno, todo inició con la suspensión de un partido, después vinieron otros dos y se terminaron uniendo 5 ligas profesionales del deporte estadounidense. Así es, fue una especie de efecto dominó en ese sentido que obviamente arrancó con lo que sucedió, como decía Emi, en el partido entre Milwaukee Bucks y Orlando Magic, el quinto partido de la serie que estaba 3-1, que está mejor dicho porque no se canceló, 3-1 arriba el equipo de los Bucks y tiene que ver obviamente con algo que todos conocemos, ese tiroteo a Jacob Blake que sucedió justamente en el estado en donde juegan los Milwaukee Bucks, que es Wisconsin. Bueno, ellos decidieron, y vamos a entrar un poco en las polémicas que sucedieron luego de esto o que generaron por esta decisión, no tan unilateralmente, pero sí por su cuenta, sabiendo que ya le faltaba poco para arrancar el partido, decidieron no salir a jugarlo y se vio esa imagen histórica que recién la posteábamos en Twitter con el aviso de que arrancaba el programa de el reloj que indicaba el inicio del encuentro llegando a cero y los jugadores tanto de los Milwaukee Bucks, bueno, los de Orlando estaban en la cancha pero luego se fueron, decidieron irse y no participar de este partido, obviamente en modo de protesta contra las injusticias raciales, principalmente contra lo que sucedió con Jacob Blake y eso no es que quedó ahí, sino que se replicó en todos los otros partidos de esa fecha. Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder y el de la noche entre Los Ángeles Lakers y Portland Trail Blazers. Pasa ese día, tienen una reunión en esa noche los jugadores de la NBA, una reunión que despierta polémicas y que tiene distintas, no puedo decir connotaciones, pero sí que hay distintas versiones de lo que sucedió adentro de esa reunión. Algunos dicen, por ejemplo, Shams Charania, que es uno de los periodistas que mejor información tiene del mundo de la NBA, dice que LeBron James se levantó y se fue,
que estaba enojado con que los Bucks decidieran unilateralmente cancelar o posponer, mejor dicho, boicotear ese partido y que no hubieran avisado, pero también tiene que ver con que el partido estaba por jugarse y no tenían otra opción, no podían hacerlo de otra manera. Bueno, él se va de esa reunión, los jugadores de los Lakers también se retiran, solo Dwight Howard queda en la reunión en la que se encontraban todos los jugadores, o la gran mayoría de ellos, entre los que destacaban Chris Paul, por ejemplo, que es el presidente de la asociación de jugadores. También se van los de Los Ángeles Clippers, que de alguna manera comparten el mensaje o la protesta de los Lakers. Y otra de las razones por la que LeBron no se enoja, pero sí que se va de esa reunión, es que no cree que, o no creía que hubiera un plan. Está bien, cancelamos, postergamos, lo que sea, boicoteamos los partidos, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué decidimos hacer esto y cuál es nuestro objetivo? Él sí tiene un objetivo o un plan, que es More Than a Vote, que es una especie de iniciativa que generó obviamente todo su entorno para hacer que la gente se registre, que vote en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, que haya facilidades o que se les facilite, mejor dicho, lugares en donde puedan votar presenciales, porque tiene mucho que ver esto de ir a votar y no hacerlo desde tu casa o por mail, que creo que es una de las nuevas versiones que tiene la votación estadounidense. Y los demás no había una votación o una idea clara de qué hacer. Sí sabían que querían protestar, que estaban en contra de lo que estaba sucediendo y que sentían que el partido no debía jugarse y que todos los partidos debían postergarse. Pero la realidad es que no había una meta clara. Chris Paul también preguntó dentro de esa reunión si alguno o cuántos de ellos se habían registrado para votar, y más o menos el 20% lo había hecho, así que era algo también que les molestó. Otra de las cosas que dicen en cuanto a los insiders, la información que tienen este tipo de periodistas que están muy cerca de ese mundo, de ese grupo de jugadores, Chris Haynes, el periodista de Yahoo, que es uno de los más cercanos, dice que Patrick Beverley atacó verbalmente a una de las administradoras que tiene un sector de la NBA o del sistema de administradores que tiene la liga. Le dijo que él le pagaba su salario porque ella le estaba tratando de explicar la connotación o el futuro salarial, que los problemas en el salario y en el acuerdo colectivo que tienen con la NBA entre los jugadores, todo lo que podía llegar a pasar si boicoteaban la liga, boicoteaban los playoffs. Bueno, él no la escuchó. Eso también despertó ciertas discusiones entre jugadores. Le dijeron que no iban a tolerar la falta de respeto. Quedó ahí. Pero hay otros insiders y otras personas que participaron de esa reunión que lo vieron totalmente diferente. Dicen que LeBron y los Clippers y los Lakers no era que no estaban de acuerdo con reanudar los playoffs, que es mentira, que esa información es falsa, así que es medio raro todo lo que se dio. Luego hay otra reunión en la que se reúnen no solo los jugadores, sino los gerentes, los dueños, todos los que tienen que ver con las decisiones más importantes de las franquicias, y ahí ya empieza a haber un tipo de acuerdo que ahora lo vamos a estar viendo más adelante, pero que tiene mucho que ver con la figura de Michael Jordan. Así es, una figura bastante importante y es muy también para destacar este hecho de que se está metiendo en lo que es esta discusión o en este debate entre si continuar o no continuar, más allá de que haya estado la posibilidad de que en algún momento se haya detenido la temporada, pero como bien todos sabemos, él ahora es el dueño de una franquicia, es el dueño mayoritario de una franquicia que es los Charlotte Hornets, pero también estuvo del lado de los jugadores, es decir, él es como que tiene los dos puntos de vista bastante arraigados, podríamos decirlo de alguna manera, por este pasado reciente, tanto como jugador como también como directivo. Entonces puede servir directamente como mediador, más allá de que quizás esa no sea su función y sí tenga otras funciones dentro de la asociación de la NBA. Entonces es muy importante este hecho de que él está ahí metido. Él puede ser el nexo para que esta temporada no se termine abruptamente
y podamos tener la posibilidad de seguir viéndolo jugar. Obviamente, imagino que es el deseo de la gran mayoría de los jugadores continuar con todo esto que se está llevando a cabo, porque no nos olvidemos que desde julio, que están ellos ahí en la burbuja, ya son casi 2 meses en los que los jugadores llevan ahí encerrados, más allá de que en este momento quedan 13 equipos y la habían iniciado 22 y en un par de días muy probablemente ya queden solamente 8, que son los que van a estar disputando las semifinales de conferencia. Es muy interesante teniendo en cuenta todo esto, que todo lo que tuvieron que atravesar los jugadores, de estar encerrados, de no poder ver a sus familias, de compartir tanto tiempo con sus compañeros de equipo, que ya prácticamente eso los podría convertir en una familia, y que poniendo todo eso en la balanza y estando tan cerca del final, porque no nos podemos olvidar de que en los primeros días de octubre es que está estipulado el cierre de las finales de la NBA, ya podrían darle un cierre a una temporada histórica y que no tendría mucho sentido, la verdad, terminarla en estos momentos, sabiendo que están tan cerca de llegar al momento culmine de la temporada, y también poniendo en la balanza que, por ejemplo, jugadores como LeBron, que están tan cerca del objetivo de ganar un título y de que podría ser, no digo la última ocasión para él, pero sí una de las últimas, teniendo en cuenta su edad, o también, por ejemplo, Giannis, que va en busca de la redención de lo que sucedió el año pasado. Entonces, hay varios intereses deportivos que pueden también ayudar a que estos jugadores continúen con la temporada y decidan de una vez por todas, más allá de que su protesta está más que justificada y es un gran movimiento por el cual vale la pena luchar, también darle un cierre a esta temporada. Ahí vemos un tuit de Scottie Pippen, que bueno, tiene mucho que ver con todo esto. Gracias a Leo, en este video se van a estar recopilando todos los tweets que fueron saliendo a lo largo de los días, sobre todo en esas primeras horas en las que todos estaban expectantes de lo que ocurriera. Recién veíamos un video de los jugadores de los Milwaukee Bucks en donde dan esa declaración, ahí lo estamos viendo, todos con remeras que tienen que ver con esto. Por ejemplo, Sterling Brown, que es uno de los que habla en este caso junto con George Hill, Black All the Time, bueno, frases muy, muy reconocidas, algunas de Martin Luther King. De hecho, hoy se cumplen años de ese famoso discurso que denominaron I Have a Dream, y tiene mucho que ver con esto. Pero bueno, lo que decían en ese discurso principalmente es, cierran con una frase que es: voten el 3 de noviembre, no se olviden de votar el 3 de noviembre. ¿Por qué tiene tanta importancia este tema de la votación? Bueno, obviamente porque van directamente contra el mandato de Donald Trump y cómo él se está manejando con este tema de las injusticias raciales, con bueno, la minimización que le da a este tipo de aspectos y cómo trata a todos los que protestan en contra de este tipo de acciones. Así que es una de las cartas que juegan los jugadores. Están en este caso viendo a Sterling Brown, un jugador que de hecho vivió una situación de violencia, de brutalidad policial, 2018, hace ya un poco menos de 2 años, no, perdón, más de 2 años se están cumpliendo ahora, que tiene mucho que ver o es muy parecida a la de George Floyd. Todos recordarán el asesinato de George Floyd hace muy poquito tiempo con la maniobra que le aplicaron los policías de Minneapolis con la rodilla en el cuello. Bueno, a él le hicieron exactamente lo mismo, hay grabaciones de eso. Él está demandando a la policía de Milwaukee por ese tipo de actuaciones, de maneras de manejarse, de esa brutalidad policial, y todavía no salió el fallo porque, bueno, sucedió lo de la pandemia, pero está en ese tipo de luchas. No es algo que haya vivido o que le sea ajeno, sino que lo vivió en carne propia, así que sabe de lo que está hablando. Igualmente no es necesario que suceda algo así para ponerte en los pies de la gente o en los zapatos de la gente que le sucede, y ellos son afroamericanos, ellos entienden mejor que nosotros lo que está pasando, por algo protestan y por algo toman este tipo de decisiones. Todo eso, lo que estábamos hablando recién, la presencia de Michael Jordan para ser esa especie de voz de la razón, de permitir escuchar a los demás y de que hubiera una cierta unión
y una cierta aceptación de lo que querían los jugadores por parte de los dueños, como decía Emi, siendo el nexo que pudo ver de los dos lados cómo es la cosa y que sabe lo que son los jugadores, porque lo fue, porque probablemente sea el mejor y el más importante de todos los tiempos, porque es el único accionista mayoritario o dueño de una franquicia que es afroamericano en la NBA, tiene todas las condiciones para ser esa figura que una a todos. Bueno, todo eso terminó decantando en lo que vamos a estar viendo ahora, que son 3 puntos que la NBA y los jugadores, principalmente nucleados en la asociación de jugadores, decidieron que van a ser los objetivos por los cuales van a estar luchando en los próximos meses, en el próximo tiempo, y por el cual terminan decidiendo aceptar la reanudación de los playoffs, más allá de lo que decía Emi, que es cierto, de saber que no todo fue en vano y que por más que entiendan que es una lucha, sirve como plataforma para mostrar esa lucha y para también hacer valer todo lo que hicieron en estos últimos 3 meses para llegar a poder disputar los playoffs. Ahí lo estamos viendo. El primero tiene que ver con, lo voy a leer, la NBA y sus jugadores acordaron, mejor dicho, establecer de inmediato una coalición de justicia social con representantes de jugadores, entrenadores y gobernadores. Gobernadores se les suele decir a los dueños o a los accionistas mayoritarios, que se centrará en una amplia gama de temas, incluido el aumento del acceso a la votación, la promoción del compromiso cívico y la defensa de una policía significativa y de la reforma de la justicia penal. Van a ver mucho este tema de la votación en estos 3 puntos. Por ejemplo, en cada ciudad donde las franquicias de la liga poseen y controlan la propiedad del estadio, los gobernadores de los equipos continuarán trabajando con los funcionarios electorales locales para convertir la instalación en un lugar de votación para las elecciones generales de 2020, a fin de permitir una opción segura de votación en personas o para personas que tengan cierto nivel de vulnerabilidad al COVID-19. Si se pasó una fecha límite, los gobernadores van a trabajar con los funcionarios para encontrar otro uso que no sea el de la votación, pero sí relacionado con las elecciones para la instalación, que incluye, entre otras cosas, la Junta de Registro de Votantes y la recepción de boletas. Y el último tiene que ver con que la liga va a trabajar con los jugadores y los socios de la red de medios, que tiene que ver con ESPN, con ABC, con TNT, con todas esas, con esos medios tradicionales y algunos no tanto, que de alguna manera le dan visibilidad a la NBA, para crear e incluir anuncios publicitarios en cada juego de playoff dedicado a promover una mayor participación cívica en las elecciones nacionales y locales y crear conciencia sobre el acceso y las oportunidades de los votantes. Muy relacionado a las elecciones, a votar, a registrarse y a todo lo que tiene que ver con ese proceso que va a definir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Y es algo de lo que, hablaba LeBron, de tener un plan que tiene que ver mucho con eso y tratar de aplicar toda esta lucha a el voto y a la importancia de hacerse valer en las urnas. Analicemos un poco lo que son cada punto, Emi. El primero tiene que ver mucho con lo que es una coalición entre jugadores y la asociación, que sería la NBA, para determinar la importancia del voto, de lo que es la justicia también en cuanto a lo penal, para básicamente aplicarle todo el rigor de la ley a este tipo de policías u oficiales que acceden o aplican la brutalidad policial en este tipo de casos. Me parece que va mucho con el tema de no se puede permitir más esto, hagamos algo y que vayan directamente presos y que cumplan con todo lo que tiene que ver con la ley. Así es, quizás es el punto más ambicioso, porque también busca un poco reformar lo que son las leyes de las distintas ciudades o directamente del país, y eso es obvio que va a tener quizás una complejidad superior en cuanto a lo que se busca con los demás objetivos que tienen el resto de los puntos. Pero bien vale la pena mencionarlos, porque desde que sucedió lo que sucedió con George Floyd hasta estos días que volvió a pasar este caso con Blake,
parece ser como que no cambió nada, más allá de que hubieron incidentes y serios, sobre todo el incendio de una estación de policías donde sucedió lo de George Floyd, o la gran cantidad de manifestaciones públicas en las que también acudieron jugadores antes de viajar a la burbuja. Parecía que podía llegar a cambiar algo, o por lo menos quizás modificar la percepción de los diferentes agentes que entran en esta cuestión. Pero prácticamente se nota que no hubo ninguna modificación, que nada cambió en el medio, y es por esto que se volvió a dar este nuevo caso. Entonces, me parece también importante que reafirmen esta condición de que vayan de que vayan en busca de estos objetivos, y tratar de ver, bueno, no se cumplió la primera vez cuando lo hicieron marchando en las calles. Bueno, me parece bastante bien que es el momento de apelar quizás a los dirigentes, a los directivos de las distintas franquicias, que son quizás los que tienen más llegada y que son los que también pueden hacer un cierto cambio. Además, como bien mencionas vos, Michael Jordan es el único dueño mayoritario de color negro de su piel, el resto son todos blancos, entonces probablemente a ellos los escuchen más que a los jugadores. Me parece que es algo bastante que no tiene sentido que no los escuchen por el simple color, pero bueno, también estamos discutiendo y estamos viendo que ya de por sí los matan por esa simple condición que no debería variar nada. No, sin dudas, y tiene mucho que ver eso de ser el único accionista mayoritario negro, entender, más allá de que Jordan es una figura bastante peculiar en ese sentido, teniendo toda la posibilidad de moverse en esferas mucho más superiores a las que normalmente se mueve un deportista. Él fue quizás el que inventó o abrió las puertas de esta capacidad de saber tener o de poder tener esa posibilidad de que te escuchen, de ser una figura reconocida, de ser una celebridad más que un deportista. Él es la representación exacta de todo eso, y no lo ha sabido o no ha querido o no ha entendido que lo podía utilizar en el momento en el que fue jugador. Y en este momento sí lo entiende y así lo aplica en una faceta distinta, en la que es ya un dueño de una franquicia, pero que no deja de tener esa relación con los jugadores, con lo que es ser un deportista, y por eso, como decíamos, sirve de nexo. Vamos con el punto número 2, que tiene que ver con utilizar las arenas, entre otras cosas, de grandes centros de votación. Y voy a poner un ejemplo, porque esto sucedió hace poco tiempo, que por ejemplo el Atlanta Hawks, el State Farm Arena, que es el lugar donde hacen de locales los Atlanta Hawks, el 30 de junio se anunció que iba a ser el espacio, el centro de votación más grande del estado de Georgia. Así que es más o menos lo que están buscando con este punto, con este acuerdo, agarrar y elegir a todas las franquicias que tienen un control, que es su propiedad el estadio, porque en el caso, por ejemplo, de algunas franquicias no pertenece el estadio a la franquicia en sí, y sería un poco más complejo. Bueno, en esas ciudades utilizarlo como centro de votación para que sea más fácil para la gente ir y votar, y que tengan más acceso a lugares en donde se pueda efectuar el voto. Sí, es un punto también bastante interesante, y sobre todo también nos permite entender cómo es el proceso de votación, por ejemplo, en Estados Unidos, porque por ejemplo nosotros estamos acostumbrados que acá se vota en las escuelas, y eso es una medida bastante, o sea, importante, que permite también que la gran mayoría de la gente pueda acercarse, porque bueno, por ejemplo, en mi caso donde yo voto hay una escuela cada, no sé, o sea, hay una o dos escuelas por barrio, o tres, o hasta cuatro. Pero en Estados Unidos no sé cómo es, o sea, no sé cómo es el tema de cómo se acerca la gente a votar y cómo hacen ellos para poder cumplir con este derecho, que es prácticamente eso, es el derecho a la elección de sus propios representantes. Y bueno, esto también permite darle una magnitud a todo este movimiento, que es, si van a abrir estadios, o por lo menos las canchas de los equipos del NBA, bueno, te permite conocer también que probablemente no son lugares muy grandes, o quizás lugares a los que pueda asistir todo el mundo. Entonces, de esta manera
permiten que vaya la mayor cantidad de gente, que se acerque toda la población posible como para poder emitir su voto, y en ese caso ahí sí, que sea quizás un poco más justo. También hay que mencionar, como recordabas vos y como traías el tema a la mesa, podríamos decir, que el 20% de los jugadores está inscrito solamente en lo que sería en la lista para que puedan votar. Es también un dato muy importante a tener en cuenta por este hecho de que si bien la NBA y los jugadores importantes promueven este hecho de que vayan a votar, también tienen que dar, por ejemplo, dar el ejemplo con la acción ellos mismos. Tienen que inscribirse e imagino que es lo que tanto Chris Paul como LeBron y los otros referentes obviamente los habrán hecho, que tomen esa medida. Supongo que con el correr de los días esa cifra va a ir aumentando y muy probablemente a fin de cuentas y ya para las próximas elecciones todos estén inscriptos. Pero que el 20% solamente esté en esa nómina hace un poco de ruido, porque también los jugadores tienen que tener en cuenta que la gente los ve de afuera y una vez que ven esa cifra quizás sea un poco impactante. Obviamente no los vamos a crucificar ni nada por eso, pero sí tienen que ser ellos los que den el primer paso, inscribirse para poder votar en las próximas elecciones en Estados Unidos, y así como ellos la vuelcan y adentro de la cancha y la gente quiere imitarlos por lo que hacen adentro de la cancha, también tienen que entender que lo que hacen afuera de ella repercute en la sociedad. Sin duda, sin duda. No tengo el dato y es obviamente un trascendido porque lo filtró Chris Haynes, periodista de Yahoo, pero era algo así como, lo pasamos en limpio. Chris Paul le preguntó al grupo de jugadores cuántos de ellos se habían registrado desde ese momento en el que empezaron a hacer fuerte la idea de que tenían que registrarse y votar, y era más o menos esa cifra, un 20, un 30%. No sé cuántos están registrados desde antes, pero sí que es una cifra baja para lo que ellos esperaban, sabiendo que la idea era comprometerse todos y hacerlo, como decía Emi, con el ejemplo de, sumarse, registrarse, votar, publicitarlo de alguna manera, si se puede decir, en redes, hacer campaña en ese sentido, no para nadie en especial, sino para que puedan aportar su voto en esta elección de 3 de noviembre de 2020, que va a definir un presidente para los Estados Unidos. Eso habla de que, todavía no está muy engrasada esta maquinaria para encararlo, pero tienen los pasos a seguir y se ve en este tipo de puntos que estamos analizando que sí tienen un plan, no tal vez tan marcado, pero sí con un objetivo claro, que es el de luchar contra la reforma o con una especie, no sé si se puede decir reforma judicial, pero sí un mayor cumplimiento de las leyes en este tipo de casos de brutalidad policial, de hacer visibles la cuestión de la lucha contra el racismo y de la votación. Creo que es el punto más claro, y ahora entramos al tercero, que tiene que ver con el hecho de empezar a poner spots publicitarios en cada juego de playoff para generar o promover una mayor participación cívica en estas elecciones, tanto nacionales como locales, y eso intentará crear conciencia sobre el acceso y las oportunidades que tienen los votantes. Ese es el punto más claro de todos y es más o menos el que engloba todo lo demás. Hacer pequeñas iniciativas, tener pequeños movimientos, o grandes en otros casos, porque mover una arena y abrirla para un centro de votación es algo importante, pero el objetivo final es que vote la mayor cantidad de gente. Sí, quizás es como el que más le da el cierre a toda esta movida de generar que la gente se acerque a votar, y que obviamente todo lo que pueda llegar a salir en pantalla y generarse todo el contenido que se pueda generar durante este mes y medio que queda de competencia, todo lo que pueda consumir el público y pueda tomar dimensión de la importancia que esto conlleva, porque ya de por sí que una publicidad regular aparezca en unos playoffs tiene que ser bastante interesante y tiene que ser bastante movilizadora, sobre todo del lado comercial y del marketing. Que venga de parte de los jugadores y que tengan la intención de que eso aparezca en ese lugar, de algo tiene que valer,
y algún resultado positivo seguramente tenga. Además, ellos lo que buscan es que la gente vote. Como bien decías vos, no es que están haciendo campaña política por uno u otro, más allá de todo lo que haya sucedido con Trump en las últimas horas, y que está claro que ya se sabe a quién no van a votar, pero eso se lo dejamos a los analistas de política de Estados Unidos. Es importante generar esa conciencia del voto en la población, porque quizás podrían llegar a estar molestos con los resultados si no son los que ellos quieren, pero también quizás lo que más están buscando es que aumente el número de votantes, como para que el país esté representado por la gente que la mayoría del pueblo quiere, que es básicamente el principio número uno del significado de la democracia. Aclaro una cosa que estábamos analizando antes, es Michelle Roberts, la persona a la que Patrick Beverley, en este supuesto encontronazo que tuvieron según el artículo de Chris Haynes en Yahoo, es Michelle Roberts, directora ejecutiva de la Unión de Jugadores, la que le estaba explicando de alguna manera las ramificaciones financieras que podía llegar a tener la idea de irse de Orlando, irse de la burbuja, y bueno, fue ahí cuando Patrick Beverley le dijo que él estaba en desacuerdo y que él le pagaba el sueldo, y salieron los jugadores a defender a esta mujer para, bueno, decir que no iban a aceptar ningún tipo de falta de respeto. Ahora, otra de las cosas que tiene que ver también con eso que estaba nombrando recién de irse de la burbuja es el tema de, bueno, ¿por qué? Entonces, ¿para qué? Es lo que se preguntaba Jaylen Brown en una reflexión que tenía que ver con ese aspecto. ¿Para qué te vas a ir de la burbuja? ¿Para ir a protestar y a luchar por lo mismo que estamos luchando acá? ¿O te vas a ir porque extrañas a tu familia y te vas a quedar en tu casa? Ponete a pensar eso, era lo que de alguna manera ponía sobre la mesa Brown, el jugador de los Boston Celtics, porque si no, tal vez no tiene mucho sentido que te vayas, sabiendo que acá tenés un recurso útil como es estar en una burbuja en la que básicamente el mundo está viendo lo que sucede, porque es una de las mejores ligas del planeta y porque es una de las pocas que está en actividad. Así que era una reflexión que hacía Jaylen Brown para bueno, entender el motivo de lo que podría llegar a ser un posible boicot y la salida de la burbuja, algo que finalmente no va a pasar porque los partidos se van a estar reanudando el próximo sábado, mañana, sabiendo que va a ser una especie de reprogramación, como si los partidos del miércoles estuvieran jugando el sábado y los del jueves el domingo. Básicamente es eso. En este caso, el sábado se va a estar jugando el partido entre Milwaukee y Orlando, que fue el primero que se suspendió. Oklahoma-Houston, que también estaba en esa jornada, iba a cerrar Los Ángeles Lakers contra Portland Trail Blazers. Del otro lado, voy a pasar en limpio porque tal vez me olvide alguno, el domingo se van a estar jugando Dallas Mavericks contra Los Ángeles Clippers en esta serie de playoff de la Conferencia del Oeste, Utah Jazz contra Denver Nuggets, y van a estar cerrando Boston, no sé bien los horarios, no sé si es el último partido de la jornada, pero sí se va a estar jugando Boston y Toronto, que va a ser la primera semifinal o el primer partido de semifinales de la Conferencia del Este. Exactamente, es como que se paró por 3 días la NBA y se retoma este sábado, así que bastante importante que más allá de que no estén confirmados los horarios, que sí de parte de la NBA se haya asegurado que ya este sábado vamos a tener o sea, lo que es la continuidad de los playoffs, aunque por ejemplo la WNBA sí continúa esta noche, las chicas sí van a estar jugando sus respectivos partidos, más allá de que no son los mismos que se tenían estipulados para el miércoles y el jueves, porque el miércoles tenían 5 partidos y hoy solamente van a haber 3, van a tener que reprogramarlos, seguramente utilicen los lunes, que son el día elegido, algunos lunes como que se toman descanso para el desarrollo de los juegos, bueno, seguramente algunos de estos lunes van a estar recuperando los partidos que no pudieron llevar a cabo entre la tarde-noche del miércoles y la del jueves.
Así es. Bueno, hablando de la WNBA, recién hace 2 horas hubo un tuit de A'ja Wilson, A'ja Wilson creo que se pronuncia, jugadora de Las Vegas Aces, que es brutal en este sentido. Es una foto en la que están todas ellas con una remera que dice: arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor. Y en el tuit dice: ser blanco en América es realmente exhaustante, es realmente cansador, pero nosotros no nos vamos a dejar silenciar ni vamos a tirar la toalla, vamos a continuar luchando por lo que creemos que es correcto, no importa la plataforma, sea grande o chica, vamos a continuar luchando por todos estos principios y por tener voz y darle voz a los silenciados. Eso también se puede reflejar en lo que fue la remera que usaron las jugadoras de la WNBA, que recién mostraba Leo, que es brutal, es así, es muy, muy cruda. Tiene que ver con, cada una llevaba una letra que pertenecía al nombre de Jacob Blake, y atrás eran como 7 puntos que representaban de alguna manera los 7 tiros que el policía del estado de Wisconsin le pegó a este hombre y que causó toda esta especie de revolución que paró la NBA y la WNBA en esta semana. Ahí está la remera, es brutal, ahí se ve claro esos 7 tiros que recibió Jacob Blake. Todas ellas lo estaban utilizando y de alguna manera marcando un antes y un después en la historia de cómo los deportistas se expresan en este tipo de plataformas, que la verdad que es para aplaudir, porque utilizan de alguna manera el medio que tienen, que es grandísimo, porque los está viendo todo el mundo, para dejar en claro que van a luchar contra esto. Y eso la verdad que es muy interesante y me parece espectacular que así sea, tanto desde el lado de las jugadoras de la WNBA como de los jugadores de la NBA y los otros de otras ligas deportivas como la MLS, que replicaron ese mensaje, y la verdad que va a estar muy bueno. En este caso hay una información de último minuto y vamos a estar chequeándolo porque obviamente son horarios de el Easter Time que tiene que ver con los Estados Unidos, pero es 1 hora de diferencia. Orlando y Milwaukee se va a estar jugando mañana a las 4:30 desde la Argentina. Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets a las 7:30. Toda información de Shams Charania. Portland Trail Blazers y Los Ángeles Lakers va a ser a las 10 de la noche en la jornada del sábado. El domingo arranca Boston y Toronto, abre la jornada, y también abre la serie de semifinales de Conferencia Este. A las 2 de la tarde, Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks van a jugar a las 4:30, y Denver y Utah van a estar cerrando esa jornada a las 9:30 de la noche. Así que ya tenemos horarios para lo que va a ser la nueva jornada, la reanudación dentro de la reanudación de estos playoffs. Y ahí lo estamos viendo, gracias Leo, con información de último momento, con los horarios, con la televisación. Ahí estamos viendo que el partido de Orlando y Milwaukee se va a estar transmitiendo por ESPN, así como también el de Boston y Toronto y Los Ángeles Clippers contra Dallas Mavericks. TNT va a tener los derechos de Oklahoma City Houston y Portland contra Los Ángeles Lakers, así como también el de Denver y Utah. Te sumo a la charla, Leo, te saludo y te pido perdón por meterte tan tarde en el programa. Vos me preguntaste, y también lo hiciste con los demás que salieron en el programa especial de 3x3 o el bloque especial de 3x3, ¿qué nos sorprendía más de todo esto? Bueno, yo te saludo ahora y te pregunto qué es lo que más te sorprende de toda esta semana histórica en la NBA. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes, no hay problema. Estamos acá trabajando siempre desde el fondo para que salga lo mejor posible. Todo dentro de Crossover y NukuWeb. De lo que más me sorprende realmente, bueno, son varias cosas. Hay mucho y probablemente voy a ser injusto con otro tanto porque la lista es larga. Me parece que la movida de los jugadores, ya con esto, justo lo hablaba con Fede Toral recién, me parece que el hecho de que Utah Jazz, Houston Rockets hayan confirmado lo de que sus estadios van a ser centro de votos o centro de votantes en realidad, para las próximas elecciones, creo que ya es un paso adelante, y la confirmación después de estos 3 puntos que ustedes mencionaban, el punto de intermedio, en donde todos los equipos o todas las franquicias que sean dueñas de su estadio, como bien marcabas vos, no todas son dueñas de sus estadios, pero
ya el hecho de que una se sume, dos se sumen y después todas las demás vayan cayendo en cadena, creo que eso es un punto para adelante. Me sorprende, y todo me sorprende para bien en este caso. Creo que realmente el parate del otro día, con todo lo que produjo ese golpe, ha hecho que se empiece a tomar un poco más de conciencia. Creo que les guste o no les guste, a algunos propietarios van a tener que ceder en algunas cuestiones puntuales. Y el hecho de lo que marcaba Emi, de que Jordan es el único dueño mayoritario o accionista mayoritario en un equipo de NBA, en una de las franquicias de NBA negro, también desnuda un poco todo lo que viene luchándose detrás. ¿Qué más? Hay muchas cosas realmente que me sorprenden. Creo que la cantidad de desinformación en algunos puntos sobre qué dijo LeBron y qué no dijo LeBron y qué hizo LeBron y qué no hizo LeBron dentro de la reunión también es algo que me ha sorprendido. En este caso, no sé si para bien o para mal, me ha hecho ruido realmente, porque estamos hablando de uno de los deportistas profesionales más influyentes de la historia del deporte. No creo que sea el más, porque no sé si hay uno solo. Me cuesta muchísimo pensar en uno solo. Creo que sí es de los más influyentes fuera de la cancha, no solo por lo que pasa adentro y con toda su movida de movida social, con su productora y tantas otras cuestiones. Creo que no es el primero, no va el creo ahí, no es el primero, no es el último. Y antes que él han habido un montón, y cada uno a su manera, desde su lugar. Me parece que está en el Olimpo de las personas o deportistas de Estados Unidos que han sido influyentes. Y lo que sí me ha sorprendido mucho en este caso puntual es que se haya hecho tanto hincapié, que en realidad lo que me sorprende es cómo lograron dar vuelta lo de las elecciones. Porque fíjense que ya de entrada, cuando lograron acceder, o que se acceda a cambiar el nombre en la camiseta, no teniendo su apellido, que después lo terminaron poniendo debajo del número después de un par de partidos, pero en la parte de arriba no solamente era Black Lives Matter, no solamente era reforma educacional, no solamente era Say Her Name o I Can Breathe, que me parece bárbaro que estuviera, sino que hay algunos, quizás los menos, pero alguno que otro, ya decía vote detrás, ya decía vayan a votar, ya estaban bajando línea, y quizás eso también estaba de la mano de lo que ahora, después de haber corrido la cortina, se nota. Mencionando un dato puntual o estadístico, unos datos puntuales, a ustedes que les encantan las estadísticas y los números, con respecto a la última elección de presidentes en el 2016 en Estados Unidos, miro para acá porque tengo los datos y son realmente un montón de números, más de 324 millones de personas tienen los Estados Unidos. La población de Estados Unidos es de más de 324 millones. Los inscriptos eran más de 231 millones. ¿Cuántos fueron a votar? 137, más de 137 millones. Es algo del 58-59% de la población, algo del 58-59% de los que están inscriptos que fueron a votar, que no llega a ser ni el 50% de la población total. ¿Sí? Es como que vamos recortando capas y vamos pasando el filtro y va quedando cada vez menos gente. Entonces, el foco está apuntado a que después puede salir la elección favorable para el Partido Demócrata o como para el Republicano. Me imagino que ahí en ese caso, más allá de gustos personales, está más que claro que nadie puede hacer nada. Pero si analizás lo que fueron las elecciones, en donde el partido de Donald Trump ganó con un 55% de los votos, no teniendo la mayoría de los votos, sino que en Estados Unidos se gana teniendo mayor cantidad de estados también, claro, y en donde Ohio fue uno y Florida fueron dos de los más importantes. Me parece que a eso se apunta también con todo este movimiento. No solo a concientizar en el voto, no solo a vayan a votar, sino sean conscientes en el voto que están haciendo. Y si se inscriben, vayan a votar. Eso que marcaban de cuán influyentes pueden ser no solo por lo que hacen dentro de la cancha, sino también como movimiento social. Me parece que a mayor cantidad de jugadores que se comprometan, mayor va a ser obviamente la repercusión final. Seguramente. Y también sumando a lo que vos decías de las remeras, también había otras con el lema de reforma educativa, muchas que tenían que ver con lo político, con lo social, más allá de la protesta por asesinatos o por este tipo de actos de brutalidad policial. Nosotros estamos acostumbrados a que acá en Argentina el voto es obligatorio, pero allá en los Estados Unidos tiene mucho que ver esta ¿cómo decirlo? A ver, este mensaje que aunó a todos los jugadores
con el hecho de voten porque si no, después no nos podemos quejar, no podemos cambiar nada, y no solo por el voto, o sea, directamente a quién votamos, si republicanos, si demócratas, porque ha habido racismo y actos de brutalidad policial en tanto en los gobiernos republicanos como en los demócratas, más allá de que alguno tenga alguna opinión o algún enfoque distinto de acuerdo al partido político, y de que en este caso Trump es un republicano, está básicamente borrando o minimizando lo que son estas protestas. La realidad es que el mensaje que tiene que ver con el voto es: involúcrense en la política, no solo votando, sino viendo lo que están haciendo nuestros políticos, a las personas que básicamente nos representan y a las que nosotros ponemos en esa situación de poder para que cambien cosas. Fíjense si están cambiándolas, si están haciendo lo que pedimos que como sociedad necesitamos, y todo eso tiene que ver con, bueno, este mensaje que se simplifica de alguna manera en voten, vayan a votar e involúcrense en el tema político. Más allá de eso, tiene que ver con un mensaje más general de estén pendientes de lo que pasa con la política, con nuestros representantes, porque son en definitiva los que cambian las cosas y son los que tienen que responderle al pueblo. En este caso van apuntando hacia eso. Ahora nos metemos, ya después de analizar un poco de una manera más superficial todo lo que sucedió en esta semana, que realmente fue histórica, y a falta de 10 minutos nos metemos con un poco de actualidad estrictamente deportiva, y tiene que ver con un partido que se va a estar jugando mañana, justamente el de Oklahoma City Thunder y Houston Rockets. Está 2-2 la serie, es un partido bisagra porque puede decantar la eliminatoria para un lado o para el otro, y una de las personas más importantes de esa serie va a ser y es Russell Westbrook, al que, según Mike D'Antoni, están llevando de una manera en la que va a poder llegar a ser titular en este partido, pero con una restricción de minutos. No se sabe todavía cuál va a ser esa restricción, pero va a tener minutos limitados Russell Westbrook, que probablemente sea de la partida en la jornada del sábado. Sí, es algo bastante interesante teniendo en cuenta que era quizás la gran incógnita de lo que podía llegar a pasar, tanto teniendo Westbrook como no teniéndolo a Russell en cancha en estos primeros partidos. Bueno, podría decirse que Oklahoma aprovechó esta cuestión de que no esté Westbrook en cancha, más allá de que inició perdiendo los primeros 2 juegos, y probablemente era en los partidos en los que tenía que sacar la mayor ventaja, porque iban a encontrarse a unos Rockets, más allá de que ya venían de varios días de no tenerlo Westbrook, que iban a encontrarse a un equipo que iba a estar en apuros quizás por esta cuestión de que iban a arrancar la parte caliente de la temporada e iban a necesitar de todas sus piezas por lo menos lo más enteras posibles, y se terminaron llevando esos primeros 2 juegos. Bueno, después ganaron los siguientes 2 para empatar la serie, pero ahora el panorama es totalmente diferente. Además, entre esas frases que comentaban los periodistas en la burbuja, era que Westbrook había vuelto como si no hubiera sucedido nada en el camino, como si nunca se hubiera lesionado. Entonces, si Oklahoma no le sobraba nada para quedarse con los juegos que se quedó con los juegos ante Houston, ahora va a tener un panorama mucho más complicado, teniendo en cuenta la importancia y lo que representa Westbrook para el plantel de los Rockets, y también por esta cuestión de que ya de por sí no pasaba mucho del juego interno de los Rockets, por esta cuestión de que quizás estaba Steven Adams y también un poco de Danilo Gallinari en la pintura para Oklahoma. En estos momentos van a ser 2 jugadores que van a estar prácticamente inutilizados, por lo menos en el ataque, porque Houston va a tener más que nunca la pelota en el perímetro. Sin duda, si querés juego interno, llama a los balcánicos, porque se juntaron en esta especie de parate que hubo en la NBA, y ahí estamos viendo la imagen. Había una previa en la que no estaban todos, pero ahora sí tenemos el equipo completo, y ahora les voy a empezar a preguntar si se la bancan jugando un partido de NBA con estos jugadores como plantilla. Obviamente faltarían algunos para cerrar algunos huecos que podemos llegar a tener en la plantilla,
pero la verdad que son de temer. Y empezamos de izquierda a derecha. Tenemos a Yusuf Nurkic, jugador de los Portland Trail Blazers, bosnio él. Goran Dragic, el esloveno del Miami Heat. Tenemos a Boban ahí, Boban Marjanovic, que obviamente destaca por encima de los demás, el serbio de los Dallas Mavericks. Montenegrino, Nikola Vucevic de Orlando Magic. Este tal vez es el más difícil de todos, porque no jugó casi nada, por no decir no jugó. Es Vlatko Kankar, otro esloveno que está en la burbuja y forma parte de los Denver Nuggets. Bueno, Nikola Jokic, quien no conoce a Nikola Jokic, serbio de también los Denver Nuggets. Y al lado está el señor Luka Doncic con una gorra con dos panes. No sé si vieron ese detalle. Tenemos a Ivica Zubac, jugador de Los Ángeles Clippers, el croata. Y Mario Hezonja, el jugador de los Portland Trail Blazers, que cierra este círculo. ¿Se la bancan con un equipo de este estilo? ¿Quién faltaría? Obviamente tenemos más para poner en la NBA porque son muchos jugadores. De hecho, estuvieron en la burbuja. El caso de Bogdan Bogdanovic, que podría ser tranquilamente la escolta de este equipo balcánico, por decirlo de alguna manera. Yo juego tranquilamente, no sé ustedes. Sí, por supuesto, este equipo le puede hacer frente a cualquier combinado directamente si forman un All-Star, como nos tienen acostumbrados, por ejemplo, en los juegos en los fines de semana del All-Star, los viernes, que se enfrentan el Team World contra el Team USA. Me parece que podría ser una buena opción en un futuro, si en algún momento llegan a perder el atractivo los juegos regulares, hacer una especie de Team Europa, porque la mayoría de los jugadores son de allá, contra un Team América estaría bastante bien. Bueno, tenemos, a ver, imaginando una especie de quinteto titular, suponiendo que en este caso esté Bogdan Bogdanovic, porque acá nos faltan tiradores, nos faltan perimetrales, porque tenemos un juego interno brutal con Vucevic, con Zubac, con obviamente Nikola Jokic, Nurkic, Marjanovic. Demasiado juego interno para mi gusto, Sí. y tenemos creadores ofensivos como Goran Dragic. Y bueno, Nikola Jokic es un creador ofensivo, pero hablando de los perimetrales, Dragic y Doncic son tal vez los pocos que pueden estar ahí en el perímetro. Si sumamos a Bogdan Bogdanovic, podríamos decir que podemos jugar con Dragic en la base, Bogdanovic de escolta, tirando a Luka Doncic de alero, obviamente siendo el que cree el juego, y cerrando con Nurkic y Jokic. Yo la verdad que voy con ese equipo. Tal vez le falte un poco de defensa y no sea tan rápido, no sea tan atlético, pero tiene una presencia en cuanto a tamaño, en cuanto a calidad. Es la verdad un aspecto a considerar, como decía Emi, para el All-Star, si en algún momento lo decide Adam Silver. Hubo algún sondeo o alguna idea de armar un equipo del resto del mundo, como se suele hacer en el juego de rookies y sophomores, que ya lo viene aplicando desde hace años, hacerlo también en el All-Star Game, el grande, el más importante de todos. Pero no ha pasado, y ahora con esto del Team LeBron o el Team, el que sea, porque siempre fue LeBron hasta el momento, cambió la cosa y es distinta porque ya se unen las conferencias, todo lo que ya sabemos. Pero estaría bueno verlo, la verdad, y creo que le darían un dolor de cabeza a los jugadores estadounidenses porque es un equipo de temer, y si agregamos a otros internacionales como Siakam, como Embiid, y tantos otros jugadores que tal vez no son de Europa, pero sí tienen un nivel altísimo en la NBA, ya se complica aún más la cosa. De hecho, como decimos siempre, de los últimos premios del Rookie del Año y todos los premios importantes de la ceremonia de 2018, 4 fueron de jugadores internacionales. Así que, bueno, me estoy olvidando de Giannis. Imagínate la cantidad de jugadores que tiene, que me estoy olvidando de Giannis Antetokounmpo, el MVP reinante y probablemente el MVP de la NBA, también el mejor defensor del año. Así que muy interesante esta foto, que tiene mucha historia por detrás, que habla de una unión dentro de la burbuja y que nos permite hablar un poco también de lo deportivo y de lo que va a suceder a partir de mañana, porque, como decíamos, los playoffs se reanudan este sábado. Exactamente, y también no nos podemos olvidar de mencionar que el base del equipo ideal y el mejor jugador del mundial
también es europeo y está jugando en la NBA, así Claro. que hay uno más para agregar a la lista. La verdad que es algo básico y quizás hasta repetitivo, pero la legión de extranjeros en la NBA cada vez más y cada vez es mejor. Sí, lo aclaramos para el que no está despistado. Habla Emi de Ricky Rubio, el jugador de los Phoenix Suns. Y del otro lado también tenemos en Toronto a Marc Gasol. Hay muchos También. jugadores españoles que podrían entrar en esta lista. Pero como decía Emi, es extensa la lista. Es muy talentosa y la verdad que mete miedo cuando uno los mete en un quinteto. Después hay que ver cómo funciona, obviamente. Hay uno más pero que es se están todo- olvidando. A ver. Y Antetokounmpo es griego. No, sí, lo dijimos. Ah, perdón. Lo metimos. Lo metimos en el último segundo, pero entró. Pasa que son tantos, y recién lo decíamos también, son tantos que nos estamos olvidando del MVP. Claro, exactamente. Sí, Igual es ninguno de imposible. esos es balcánico. De todos estos últimos, ninguno es Claro. balcánico. Como decía Fede, con Bielitsa y los dos Bogdanovic completás un equipo de 12 y tranquilamente podés quedarte con todo y un poquito más también. Sí, porque ahí tenés tiradores, tenés perimetrales. Bielitsa, bueno, es un jugador más del interior, más del juego interior, pero tiene tiro y los dos Bogdanovic son brutales desde el triple y la verdad que sumarían un nivel altísimo. Muy interesante pensarlo de alguna manera. Alguna vez lo vamos a hacer, armar nuestra selección estadounidense o nuestro equipo de NBA de Estados Unidos contra el resto del mundo. Y veremos qué sucede con eso, quién le gana a quién. Nos tenemos que despedir, faltan solo 2 minutos para las 6 de la tarde. El próximo martes vamos a volver ya con la reanudación de la liga, con todos los partidos que se estén disputando y los que ya se disputaron en este fin de semana. Así que vamos a tener material deportivo del cual hablar, pero era importante darle un espacio a esta lucha, a este momento histórico que se vivió en la liga. Así es, ya el próximo martes con una semifinal iniciada por lo menos, probablemente dos, porque es muy probable que Milwaukee le gane a Orlando y ya los jugadores Miami imagino que se están oxidando, porque el último partido de ellos fue el domingo, así que imagino que el lunes ya van a arrancar las semifinales para ellos también, y obviamente esperando lo que suceda con las otras 4 series de la Conferencia Oeste, que también quizás alguna que arranque o el lunes o el martes. Así es, piernas descansadas. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias a vos también, Leo, y nos vemos el martes. Abrazo enorme, nos vemos el martes. Recuerden, amiguitos, robar es malo. Robar es malo y no quedarse en la pantalla de uno contra uno web también. Así que quédense prendidos. Nosotros nos vemos la próxima.